Le damos la bienvenida a Fernando Muñoz, Inquilinos Agrupados. Fer, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Saludos. Buen día, Fer. Fer, antes de arrancar con el tema alquileres, viste que hubo rumores que renunciaba Caputo. Empieza a hablar Sturzenegger mucho de economía, empieza a opinar mucho de economía. Bueno, está Cavallo, ¿no? Que dice, acá hay que devaluar. Ayer hubo un día negro en los mercados. Y qué sé yo, empieza uno a preguntarse, esto no estará, estas turbulencias no están indicando algo. Vos como, bueno, compañero, con tus años de haber vivido crisis en la Argentina y también con tu lectura política, ¿cómo ves parado el gobierno si tendrías que ser sintético? Mira, yo creo que lo que puede haber por los actores mismos que vos mencionabas y que son los que inclusive refiere la oposición, que se regodeó bastante con la discusión con Cavallo, ¿no? Como si fuera. Una voz eh, autorizada, ¿no? Un delincuente que está libre, en claro, realidad. claro, como si se trataba de uno nuestro. Pero me parece que yo veo más una etapa de reacomodamiento del poder económico, no veo una etapa De crisis. de recambio, de alternativa. Esto que vos mencionabas hace 2 minutos respecto Sí. al silencio del penorismo, respecto a la hidrovía, del lado de la oposición no se plantea ninguna alternativa. Yo creo que es una oposición que en realidad ha sido exitosa en tres aspectos fundamentales, que ha sido el tema del acceso a la universidad. Honestamente digo esto, por todas las universidades públicas que se crearon, eh, la política de derechos humanos y la política, digamos, de libertades individuales, defensa de las libertades individuales. Pero en cuanto a lo económico, no ha planteado un plan alternativo. Entonces lo que veo más es la posibilidad de un reacomodamiento de sectores de poder, de conversaciones entre... Cuando digo sectores de poder, no digo solamente el poder económico, ¿eh? Digo que también ahí hay que mirar de cerca qué pasa con la CGT, con las conversaciones también que puede haber con algunos sectores económicos, Ujú. porque evidentemente esto tiende a ser un tobogán que no se sabe, digamos, dónde termina. Y Tal en cual. general, cuando no hay una alternativa clara, es el propio poder económico el que acomoda otra vez las fichas, ¿no? Ujú. Mira, ya que nombrarse a la CGT una más y ya nos metemos en nuestro tema, yo lo he planteado en el panorama sindical que, bueno, se conoció el lunes el decreto para avanzar en privatizar el Belgrano Cargas, se está hablando ya de Intercargo, de AISA, y lo que nos decía la semana pasada un dirigente como Carlos Minucci es, hay quienes desde el sindicalismo están en la joda. Bueno, ya pasó en los 90, ¿no? Que muchos dirigentes que Exacto. incluso quedaron el caso de Aguas Sanitarias, José Luis Lingeri estuvo en la privatización de Aguas Argentinas y después en su recuperación por parte del Estado y ahora estaría de nuevo en la privatización. Exacto, sí, sí, se repite, es verdad eso. Lo mismo pasaba con Luz y Fuerza, digamos, ¿no? Que se convirtió en un oligarca, que era el secretario general que falleció, creo. Lescano. este, Lescano, Lescano, otro símbolo, digamos, de la corrupción. Lo que pasa que me parece que la política en general se acomoda en la medida, digamos, en que puede ver un indicio de acumulación propia, no avanza, digamos, sobre estos aspectos. Lo del Belgrano Carga es escandaloso porque, primero que es una rama ferroviaria estratégica económicamente, y sin embargo hay un silencio absoluto de todos los sectores, digamos, de repudiar el acuerdo. Claro. Se ha dejado las manos libres para que el sindicato se lleve su tajada y el gobierno avance. Bueno, es un símbolo de la época. Yo creo que tenemos para mucho tiempo, honestamente, digamos, en Bien. este camino con distintos actores, pero me parece que esto va a ir para largo, porque no se ve Esta ninguna charla, Fer, da, alternativa. da para un programa completo, ¿no? Pero bueno, vamos con lo Sí, sí, nuestro desde ya. porque no te quiero sacar tiempo el tema de alquileres temporarios. Vamos a hablar del tema porque sacó una regulación el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la cobertura que estuve viendo de la Nación. En realidad lo pidió el propio mercado esto de regular. ¿Es así? Sí, dentro de lo que es el desorden absoluto que es la ciudad de Buenos Aires en términos, digamos, de negocio inmobiliario, vos tenés una fracción, una parte, digamos, dedicada al negocio de la vivienda como producto comercial para el turismo. Esto es de lo que es el Airbnb,
y un montón más de alternativas a Airbnb que se ofrecen en distintas plataformas, como temporario, como turístico. Siempre la industria hotelera, obviamente que miró de reojo esa situación porque compite sin tener que pagar, digamos, ningún costo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde no existe ningún registro, no existe ningún control. Y de hecho hay un registro de viviendas para el turismo, esto es que vos la tenés que registrar. Si vos alquilás en un edificio un departamento para turistas, le pones un precio en dólares por noche, hipotéticamente, y hay una ley vigente, vos lo tenés que registrar. Hay un registro de viviendas para el turismo. Ese registro tiene hoy cerca de 1.000 viviendas registradas. Claro. Airbnb está en un promedio de 25 a 27.000 viviendas por mes en la ciudad de Buenos Aires. Claro, acá estoy viendo, en La Nación dice que hay 27.083 unidades en alquiler temporario en Ciudad de Buenos Aires y que hubo un crecimiento interanual del 15%. O sea que sigue creciendo. Sí, porque evidentemente, digo, para ordenar un poquito, a un breve paréntesis, la ciudad tiene prácticamente una vivienda cada 2 habitantes. Tiene 1.600.000 viviendas, para redondear. 200.000 son viviendas de barrios populares, tienen su propietario. En general, algunos alquilarán alguna pieza, pero tienen su propietario. 200.000 están vacías, de esas 1.600.000, y quedan 1.200.000 viviendas. De esas 1.200.000 viviendas, que no son ni de barrios populares, o no son viviendas precarias, ni son viviendas desocupadas, la mitad está ocupada por propietarios y la otra mitad, o sea, la otra parte, las otras 600.000 son viviendas que se ofrecen en el mercado de alquiler. De esa parte, es como, digamos, que se ofrecen diferentes góndolas el producto. Algunas van a turistas y algunas van a residentes, que somos los que alquilamos acá. Ahora, no hay ningún registro, no hay ninguna obligación de que el propietario de esa vivienda tenga que ir a registrar, digamos, a quién le alquila un residente. Bueno, la cuestión es la presión del mercado hotelero, y yo creo que un afán recaudatorio también de la ciudad. A mí me recordó mucho esta resolución a una ley que se votó hace más de 10 años y nunca se ejecuta, se va postergando, que era del estacionamiento medido en prácticamente toda la ciudad, en el 70% de la ciudad. Eso está votado por ley y se va prorrogando porque no quiere el macrismo asumir, digamos, nunca el costo electoral de poner... Me acuerdo de esa medida, ¿no? Que mirábamos el mapa y decíamos, el tole que se va a armar, porque la gente, aparte con la crisis económica, le querés cobrar estacionamiento donde siempre puso el auto, mamá. Claro, pero bueno, y la van prorrogando, claro, como tantas veces ha pasado. Como el aumento de la luz, viste que Caputo dijo, no, nos confundimos, lo dejamos para después. Claro, no es el momento, sí. Porque esta resolución, en realidad, que tomó el gobierno de la ciudad, coloca como agente de retención, hay un impuesto que es el derecho de uso urbano, que es el que se le cobra a los turistas, que es de $1.50 por noche. Eso no lo recauda la ciudad, porque al haber solamente 1.000 departamentos registrados, estamos hablando 27.000 de Airbnb, pero después si uno abre Mercado Libre, Zona Propia, Argenprop, hoy mismo, ahí encontrás otras 15.000 o poco más, digamos, viviendas que se ofrecen como temporario y turístico. O sea, el mercado ese es cerca de 50.000 departamentos, y hay registrado nada más que 1.000. Lo que está diciendo ahora el gobierno de Jorge Macri es que coloca como agente de retención de ese impuesto de $1.50 por noche a las plataformas digitales. Las plataformas tienen que depositarlo luego en rentas de la ciudad. Ahora bien, ¿cómo se controla eso? Porque si vos te fijás en cualquier página, hay oferta de departamento turístico en todos los barrios de la ciudad ya. Porque en realidad, como no hay ningún control, alquilan, se ofrecen en Flores, se ofrecen en Matadero, no está remitido a San Telmo y al microcentro, claro, la oferta de alquiler. Ya, digamos, ya se desparramó por todos lados. En este despelote que es
que en realidad la dirigencia política no habla para nada de estos temas. Lo habla en general el macrismo, que discute con otros sectores económicos importantes, como es la industria hotelera, qué hacer con un mercado alternativo como es el del ofrecimiento de la vivienda para turismo, que compite sin pagar impuestos. Esta es la discusión que hay, porque además se nota cierta pequeña caída, digamos, de lo que es el turismo internacional. El turismo interno sigue andando bien, pero ha caído. Entonces, por lo tanto, se pelean las plazas hoteleras. Por eso, cuando hay muchos extranjeros y cuando hay para todos, bueno, no hay problema, porque de última, a ver si hay... Ahora, como el Buenos Aires está cara y se ven pocos gringos, los hoteleros dicen, ¿qué onda con esto? Paguemos todos impuestos. Ahora, o no pague impuestos nadie, que sería otra opción que seguramente si lo negocian... Sí, que en general es lo que lo plantean los liberales. Hay un sector, yo digo, de la política que se siente... En general, casi toda la política de la ciudad siente que el mercado inmobiliario es un mercado muy fuerte, de mucho poder, no solo de poder económico, por los 200 o 300 desarrolladores grandes que hay, digamos, empresarios de la construcción, sino también por las 6.000 inmobiliarias que tiene la Ciudad de Buenos Aires y por todo el movimiento mensual que hay, digamos, de oferta de alquileres, de alquiler turístico, etcétera. Entonces, ya la dirigencia política no se mete para nada en ese tema, porque si no, porque ahora va a empezar la campaña electoral y se va a empezar a hablar de Airbnb, que es lo más fácil, digamos. Pero te pregunto, Fer, pregunto, ¿no? Como no conozco, te pregunto, ¿los políticos profesionales de la ciudad no se meten con el negocio inmobiliario porque cobran de ese negocio? Mirá, yo no tengo las pruebas, pero cuando hablamos de Ritondo, hace un mes atrás, ocurrió la semana pasada, yo estuve viendo la sesión en diputados, donde se discutió la suspensión de las PASO, y el tipo habló con toda libertad y nadie le dijo absolutamente nada. Hay una especie de encubrimiento, o se legitimó el negocio porque, bueno, ya está, ya se habló de Ritondo, que tiene 300 viviendas, listo, ya no se habla más del tema. Evidentemente hay una complicidad. Yo creo que algunos están en el negocio y otros no están, pero no quieren tener problema con ese negocio. Lo ven como un negocio muy poderoso, sobre todo en las ciudades, y acá en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, dicen, yo mejor no me meto, porque si no, ¿qué tendría una planificación urbana? Si uno dice que prácticamente la mitad de las viviendas están para alquilar en la ciudad de Buenos Aires, ¿para qué vas a seguir hablando del crédito hipotecario si podés directamente comprar esas viviendas que están vacías, las compra el Estado y se las financia después a los que no tienen vivienda? Entonces estaría solucionado el problema. Y en la cuestión de Airbnb es nada más que ver del censo, del último censo, cuántas viviendas alquiladas hay, qué porcentaje de inquilinos hay en cada barrio. Y ahí donde hay muchos inquilinos, en barrios que son muy inquilinizados en la ciudad, como puede ser el caso de Almagro, el caso de Barracas, bueno, que vos decís, hay mucha población inquilina, y ahí tenés que controlar y decir, mira, acá no hay alquiler turístico, acá nadie puede alquilar turismo, porque lo que necesitamos son viviendas para los residentes. Bueno, y es un debate al que llegó París, me acuerdo que lo hemos charlado con vos acá, decía, está bien con el alquiler turístico, pero en ciertas zonas se regula. Claro, mínimamente planificar. Lo que pasa es que esta falta de planificación beneficia a todos los que hacen negocio. Esto, digamos, el libre mercado es esto. Y en este momento lo que está ocurriendo es que hay una disputa, digamos, de intereses entre la industria hotelera y lo que puede ser el mercado, digamos, de alquiler turístico, que manejan muchas inmobiliarias. Es un mercado que da una rentabilidad mucho mayor que el alquiler común, el alquiler ordinario, el alquiler que tenemos que utilizar nosotros, los que vivimos acá, los residentes. Quedó clara la explicación. Ahora, ¿qué pensás que va a pasar? Porque va a ser interesante seguir. Si vos decís que hay 1.000 viviendas en alquiler temporario registradas y es un negocio de 50.000, uno dice, che, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, yo te aclaro algo. Desde el 2011 que empezó este registro, o sea, llevamos ya casi 15 años de un registro pelado. Y no pasó nada. Después en 2019 se votó la ley para ordenar. Llevamos 6 años el registro pelado
y no pasa nada, porque si vos, por eso digo, no planificás, de tal modo de decir, toda vivienda que está vacía y que se pone en alquiler o no se pone en alquiler, se tiene que registrar en algún lado, tenés que ir con el contrato o avisar, mirá, la vivienda este año no la voy a alquilar. Si vos no tenés un registro de lo que pasa, es muy difícil que voluntariamente vayan y se inscriban en un registro, porque si yo alquilo la vivienda para un turista, eso es un comercio, no es un, digamos, no entra dentro de lo que sería la vivienda habitacional, Bien. entra dentro de lo que sería un comercio, y por lo tanto vos tenés que pagar ingresos brutos, tenés que ir, digamos, como cualquier negocio, si yo me dedico a alquilar productos para turistas, en este caso son inmuebles, por lo tanto tengo que pagar un impuesto, que es este impuesto llamado derecho de uso urbano. Si vos registrás, tenés que ir a pagar ese impuesto. Bueno, todavía el gobierno de la ciudad, macrista, en sus sucesivos gobiernos, sucesivas administraciones, ha demostrado cero voluntad, digamos, de aplicar esta ley. Ahora le dio una vuelta de tuerca porque dice que sean las mismas plataformas digitales y que son las que van a ser controladas, que si no, inclusive lo va a multar con cerca de 1 millón de pesos por cada aviso de alquiler turístico que no pague el impuesto. Ahora le da 180 días para regularizar la situación a este mercado. Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de 180 días, porque también puede pasar, una vez que pasaron las elecciones, de que la vuelvan a prorrogar y excelente. Y quede todo como siempre. Pero bueno, yo creo que hay también un afán recaudatorio, ¿eh? O sea, me parece que va a apretar un poco las clavijas, porque ya es muy, digamos, desordenado absolutamente. En ese contexto uno dice la oposición, y la oposición podría plantear zonificaciones, podría plantear cuántos días tiene que estar alquilado una vivienda para el turismo por año. 1 mes, 2 meses, acumulado como mucho. Entonces lo empujo a que el tipo tenga que alquilarlo, ponerlo en el alquiler para los residentes y tener más viviendas para alquiler. En el verso este que dicen ellos de que cuanto más oferta hay, más bajan los alquileres. Bueno, no hay voluntad absolutamente de nada, digamos, hay una indiferencia total de parte, creo yo, también de la oposición sobre el tema, que seguramente se va a empezar a activar dentro de 1 o 2 meses cuando empiece la campaña electoral y se empiece a hablar nuevamente de los alquileres. Ahí estaremos. Fer, querido, gracias. No, al contrario, un abrazo muy grande. Un lujo, ¿eh? Fernando Muñoz, Inquilinos Agrupados.